El año de 1880 teñía el norte de México con una paleta de ocre y sangre seca. El sol, implacable, se derramaba sobre una tierra vasta y agrietada, donde el polvo se levantaba en nubes perezosas con el paso lento del ganado. La hacienda de los Valero era un imperio de silencio y autoridad, un feudo perdido entre colinas áridas y la sombra lejana de las montañas, dientes de sierra en el horizonte que marcaban la frontera con el territorio apache. Allí, la vida era un ritual rígido, gobernado por el látigo invisible del honor y por el peso del apellido de una familia. El aire olía a cuero, a tierra seca y a un miedo antiguo, susurrado, de las sombras que se movían más allá de los muros de la hacienda. Un miedo a los hombres libres que llamaban a esas montañas su hogar. Era un mundo de extremos, de una belleza salvaje y de una crueldad domesticada. Dentro de la casona principal, la luz del día era filtrada por pesadas cortinas de terciopelo, creando una penumbra perpetua que parecía absorber sonidos y secretos. El suelo de madera oscura crujía bajo los pasos cuidadosos de los sirvientes, reflejando los rostros severos de los antepasados en retratos al óleo que vigilaban desde las paredes. La atmósfera era densa, cargada con el perfume de cera de abeja pulida, lavanda seca y la tensión no dicha de una jerarquía inquebrantable. Cada objeto, desde la plata bruñida en el comedor hasta los crucifijos de marfil en las habitaciones, servía como un recordatorio constante de las reglas, la devoción a Dios, la obediencia al patrón y el mantenimiento impecable de las apariencias. La casa no era un hogar, sino un escenario donde un drama de orgullo y represión se representaba a diario, con una precisión sofocante. En este universo cerrado, la ley era dictada por don Alejandro Valero, un hombre cuya columna vertebral parecía haber sido forjada del mismo hierro con que marcaba a su ganado. Para él, la familia era una extensión de su propia reputación, y sus hijas, monedas de cambio en un juego de poder y alianzas. La belleza de una mujer no era un don, sino un deber, su virtud, un activo a ser negociado por el matrimonio más ventajoso. Las jóvenes de la región aprendían desde niñas a dominar el arte del silencio, de la sonrisa contenida y de la mirada baja, moviéndose como figuras de porcelana en bailes arreglados, donde sus futuros eran sellados con un asentimiento de cabeza de sus padres. El honor era una jaula de oro y la libertad una herejía impensable. Antes de continuar, cuéntame aquí desde dónde estás viendo. Siempre es especial saber hasta dónde llegan estas historias. Elena era la primogénita, la primera y más amarga decepción de don Alejandro. Ella habitaba este mundo como una anomalía, una sombra densa en una casa de siluetas esbeltas y elegantes. Su cuerpo, robusto y amplio, era una afrenta directa a todo lo que su padre valoraba. No se trataba solo de una cuestión de peso para los estándares de la época. Era una falla arquitectónica en su linaje, una prueba visible de alguna imperfección que no podía tolerar. Era un secreto mal guardado, una presencia que se intentaba borrar con el silencio y el desprecio. En cada espejo, en cada mirada de reojo, Elena veía reflejada no a sí misma, sino la imagen de la carga que representaba, el castigo vivo que manchaba el nombre inmaculado de la familia Valero. Su existencia era una coreografía de evasión. Sus pasos eran pesados, pero se esforzaba por hacerlos silenciosos, deslizándose por los bordes de las habitaciones como si pidiera disculpas por el espacio que ocupaba. Mientras su hermana menor, Inés, era un colibrí de sedas y risas, preparada para encantar al hijo de un rico hacendado vecino, Elena era relegada al fondo de la casa. Su vida transcurría entre la cocina, con el vapor de las ollas ocultándole el rostro, y el jardín trasero, donde las flores no la juzgaban.
Allí, en compañía de los animales y en el contacto con la tierra, encontraba un refugio efímero, un lugar donde su cuerpo no era una sentencia, sino solo un cuerpo, fuerte y capaz de nutrir la vida. El castigo que se le imponía no dejaba marcas en la piel, pero cavaba surcos profundos en su alma. Era una tortura psicológica tejida con los hilos de la indiferencia y la humillación cotidiana. Era el modo en que su padre se negaba a dirigirle la palabra en público, los susurros que cesaban abruptamente cuando ella entraba en una habitación, el plato de comida que le era servido con una mirada de reprobación, como si cada bocado fuera un pecado más. Era el eco constante de una palabra nunca dicha, pero siempre presente: vergüenza. Se había convertido en la depositaria de toda la crueldad reprimida de esa familia, el pararrayos de una tormenta de orgullo herido y expectativas frustradas. Su soledad era un océano. Observaba el mundo a través de un cristal, viendo los preparativos para los bailes de los que estaba desterrada, escuchando las melodías de las fiestas que nunca bailaría. Su corazón, un órgano generoso y hambriento de afecto, había aprendido a contentarse con migajas: la cabeza de un caballo apoyada en su hombro, el calor de un perro de caza dormido a sus pies. Desarrolló una sensibilidad aguda para el dolor de los otros, quizás por conocer tan íntimamente el suyo. Veía la tristeza en los ojos de una criada, el agotamiento en los hombros de un vaquero, y su instinto era siempre el de cuidar, de ofrecer el consuelo que a ella misma se le negaba. Detrás de la robustez que el mundo despreciaba, había un alma de una delicadeza casi dolorosa. Elena poseía una inteligencia callada, una capacidad de observación que captaba las verdades que todos se esforzaban por ocultar. Veía la fragilidad detrás de la arrogancia de su padre y el miedo detrás de la belleza de su hermana, pero esa percepción solo profundizaba su aislamiento, pues saber la verdad y no poder nombrarla era otra forma de cautiverio. Era una espectadora de su propia vida, una protagonista encerrada tras bambalinas, esperando un guión que parecía nunca haber sido escrito para ella. El tono emocional de su vida era el de una nota grave y continua, una melodía melancólica que sonaba en lo profundo de su pecho. La tensión en su casa era palpable, una cuerda estirada a punto de romperse. Elena no soñaba con un príncipe o un baile encantado. Su deseo era mucho más fundamental y por eso mismo más inalcanzable. Ansiaba una sola mirada que no la midiera, que no la pesara, que no la condenara, una mirada que la viera. Pero en ese mundo de superficies pulidas y corazones áridos, tal milagro parecía imposible. Así vivía sus días, atrapada entre la humillación pública y la desolación privada. El vasto cielo de México se extendía sobre la hacienda, prometiendo una libertad que parecía pertenecer a todos, menos a ella. Era una prisionera en su propio hogar, una exiliada en su propia piel. Y con cada atardecer que teñía las montañas de púrpura, el mismo presentimiento se instalaba en su corazón. Algo tenía que romperse. Fuera su propia alma o las paredes de esa casa, la presión se había vuelto insoportable, y el destino, con su ironía cruel, ya comenzaba a mover sus piezas en el tablero. El tiempo en la hacienda Valero se escurría como melaza, denso e inmutable. Sin embargo, para Elena, cada día traía una nueva e inventiva forma de dolor. El rechazo, antes una niebla constante, comenzó a materializarse en actos de una crueldad precisa. Cierta tarde, la costurera del pueblo vino a tomar las medidas de Inés para un nuevo vestido de baile, una tela de seda azul celeste que parecía haber sido hilada de la propia luz del cielo. Elena observó desde la rendija de la puerta, su corazón contrayéndose a cada vuelta de la cinta métrica en el cuerpo esbelto de su hermana.
Cuando la costurera, por un breve momento de compasión, preguntó si la señorita mayor también necesitaría sus servicios, la voz de su madre cortó el aire como cristal roto. Elena no tiene ocasiones para vestidos nuevos. La frase, dicha sin malicia aparente, fue una sentencia que la despojó de cualquier futuro social. El juicio no se limitaba a la familia. Cuando un grupo de comerciantes importantes llegó sin previo aviso, Elena estaba en el patio, supervisando el secado de hierbas. La mirada de pánico y furia de su padre fue la primera flecha. No dijo una palabra, solo hizo un gesto brusco con la cabeza hacia la cocina, una orden clara para que desapareciera. Ella se escondió detrás de sacos de granos, el olor a harina y maíz llenando sus fosas nasales mientras oía las risas y los saludos formales. Ser invisible era su función, su penitencia. Cada paso que daba era un esfuerzo por disminuir su propia masa, por encogerse hasta que la vergüenza que sentía por su cuerpo se volviera tan grande que la hiciera desaparecer por completo. Un deseo desesperado e infantil que nunca se realizaba. El castigo más severo, sin embargo, era la soledad impuesta en la mesa del comedor. Las comidas eran un ritual de silencio torturante, donde don Alejandro disertaba sobre política o ganado, dirigiéndose solo a su esposa y a Inés. Elena era una presencia fantasma, una silla ocupada por obligación. Sus cubiertos parecían pesar 1 tonelada en sus manos, y el sonido de su propia masticación resonaba en sus oídos como una ofensa. Había aprendido a comer poco, a mantener los ojos fijos en el plato, sintiendo el peso de las miradas de su familia sobre ella, miradas que la medían, la condenaban y finalmente la descartaban, aún estando a centímetros de distancia. El alimento, que debía ser sustento, se había convertido en un instrumento más de su humillación diaria. La tensión en la frontera con el territorio apache era una herida antigua, que palpitaba y sangraba intermitentemente. Disputas por ojos de agua y pastizales eran comunes, pero en esa estación la sequía había afilado las navajas y acortado las mechas. Un enfrentamiento inevitable estalló una mañana polvorienta, no muy lejos de los límites de la hacienda. El sonido de disparos resonó por las colinas, un trueno agorero que hizo callar a los pájaros y encoger los corazones. Los vaqueros regresaron al anochecer, trayendo consigo la noticia de una victoria amarga. 2 de los suyos estaban heridos, pero habían conseguido lo que querían, y traían también un premio, un trofeo de su incursión. Un guerrero apache, capturado vivo, gravemente herido, pero con el orgullo chispeando en sus ojos como brasas indomables. La llegada del prisionero transformó la hacienda en un caldero de miedo y excitación cruel. Fue arrastrado al patio, encadenado, la sangre manchando sus ropas de cuero y el polvo pegado a su piel. Su nombre era Nakai. No gritaba ni gemía. Su silencio era más intimidante que cualquier amenaza. Sus ojos negros y penetrantes barrían los rostros a su alrededor, no con miedo, sino con un desprecio profundo y antiguo. Para los hombres de don Alejandro, él era la personificación de lo salvaje, un animal para ser exhibido y quebrado. Para don Alejandro era más que eso. Era una oportunidad, una herramienta para un propósito que solo su mente perversa podría concebir en ese momento. El patrón observó al guerrero herido con una sonrisa fina y calculada en los labios. Vio la fuerza indómita, la resiliencia que emanaba del hombre encadenado, y en su mente retorcida una idea floreció, una solución para 2 de sus problemas: la hija que lo avergonzaba y el enemigo que lo desafiaba. Esa noche, durante la cena, el aire estaba más pesado que nunca. La noticia de la captura se había extendido y la casa vibraba con una energía sombría. Don Alejandro esperó a que se sirviera el postre, saboreando el momento,
el poder de tener el destino de todos en sus manos. Se limpió la boca con una servilleta de lino y fijó sus ojos fríos en su hija mayor. El anuncio fue hecho con una calma teatral, cada palabra elegida para infligir el máximo daño. «El salvaje está herido», comenzó, su voz resonando en el comedor silencioso. «Necesita cuidados para que no muera antes de darnos la información que queremos. Y he decidido quién tendrá ese honor». Hizo una pausa, mirando directamente a Elena, cuya cuchara de dulce se había detenido a medio camino de su boca. «Tú, hija mía, tú cuidarás de él. Una criatura como tú quizás tenga estómago para lidiar con un bárbaro. Será tu nueva función en esta casa». La lógica era un veneno, la hija monstruosa para el monstruo capturado. Un acto de crueldad que la rebajaba a un nivel inferior al de un animal. El quiebre fue instantáneo y silencioso. Para Elena, las palabras de su padre no fueron solo una orden, fueron la confirmación final de su estatus. Ya no era una hija decepcionante, era basura, algo para ser desechado, usado para la tarea más degradante y peligrosa. Fue entregada, traicionada por la misma mano que debería haberla protegido. El shock fue tan profundo que el sonido a su alrededor desapareció. Vio la boca de su madre abrirse y cerrarse sin emitir sonido. Vio el horror asustado en los ojos de Inés, pero todo parecía distante. La humillación era tan completa, tan absoluta, que trascendía el dolor y se convertía en una especie de vacío helado. Era la basura de la casa, designada para cuidar de la basura de la guerra. Su padre esperaba que llorara, que suplicara, pero Elena permaneció inmóvil. La fuerza que usaba para soportar el desprecio diario se solidificó en un caparazón de resignación. Levantarse contra él era impensable e inútil. Simplemente asintió con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. El gesto de sumisión pareció decepcionar a su padre, que esperaba un espectáculo. Dentro de Elena, sin embargo, algo se había roto para siempre. La última y fina fibra de esperanza de ser amada algún día por ese hombre se deshizo en polvo. Ya no era su hija, era su prisionera, y él acababa de transferirla a una nueva celda, una aún más oscura y aterradora. La injusticia de la situación era sofocante. Ella, que había pasado la vida cuidando de animales heridos con una gentileza infinita, ahora era forzada a cuidar de un hombre que su padre consideraba menos que un animal. La tarea no era un acto de misericordia, sino un acto de castigo. Don Alejandro esperaba uno de dos resultados: o el apache, en su furia salvaje, la lastimaría, librándolo de su carga, o la tarea de tocar y limpiar el cuerpo del bárbaro la quebraría psicológicamente, castigándola por su propia existencia física. Para Elena, era el ápice de su larga jornada de degradación, el punto más bajo de una vida vivida en las sombras. Fue despedida de la mesa con un ademán, como a un sirviente. La criada mayor, una mujer que la había visto nacer, le entregó una jofaina con agua, paños limpios y algunas hierbas medicinales, sin poder mirarla a los ojos. La vergüenza no era solo de Elena, era de toda la casa, que atestiguaba en silencio la crueldad de su amo. El peso de la jofaina en sus manos parecía el peso del mundo. Cada paso hacia la puerta trasera era un paso lejos de todo lo que conocía, aunque lo que conociera fuera solo dolor. Estaba siendo exiliada dentro de su propia casa, enviada a la frontera final de su propia humillación. Quiero saber, ¿qué parte de la historia te ha conmovido más hasta ahora? Escríbelo en los comentarios. Es increíble leer cada una de sus experiencias. La caminata hasta el cobertizo donde Nakai estaba encerrado fue la más larga de su vida. La noche había caído y el aire estaba frío, pero Elena no lo sentía. Se movía a través de la oscuridad, una figura solitaria iluminada solo por un quinqué de aceite que parpadeaba en su mano.
Los sonidos de la noche, el croar de las ranas, el grito lejano de un coyote, parecían amplificados, como si la propia naturaleza fuera consciente de su viaje al abismo. Pasó junto a las viviendas de los vaqueros y las pocas luces que brillaban en las ventanas se apagaron a su paso, como si nadie quisiera ser testigo de su desgracia. El cobertizo estaba apartado de la casona principal, un lugar usado para almacenar herramientas y ocasionalmente para castigar a trabajadores desobedientes. El olor a tierra húmeda, óxido y soledad emanaba de la estructura de madera. La puerta estaba cerrada con un pesado cerrojo de hierro. Uno de los capataces, un hombre de rostro duro y mirada cruel, estaba de guardia. Le abrió el cerrojo, escupiendo en el suelo y diciendo con desdén: «Cuidado que no te conviertas en su cena, grandulona». Las palabras la golpearon, pero no mostró reacción. El dolor ya era tan profundo que nuevos golpes apenas se sentían en la superficie. Era una muerta en vida, cumpliendo una orden. Al empujar la pesada puerta, el chirrido pareció un gemido. El interior era oscuro, iluminado solo por su lámpara y por un haz de luz de luna que entraba por una rendija en el techo. El aire era denso, cargado con el olor metálico de la sangre, el sudor y el hedor terroso del miedo. Por un momento, vaciló, su cuerpo paralizado en el umbral entre el mundo que la humillaba y un nuevo terror desconocido. La orden de su padre resonó en su mente, impulsándola hacia adelante. Cerrando los ojos por un instante, respiró hondo y entró, dejando que la puerta se cerrara tras ella con un golpe sordo que selló su destino. En el centro del pequeño espacio, lo vio. Encadenado a un pilar de madera, estaba caído de lado, pero su cabeza se irguió lentamente cuando ella entró. La luz temblorosa del quinqué danzaba sobre su rostro, revelando rasgos duros, pómulos salientes y ojos que brillaban en la oscuridad con una intensidad feroz. Estaba herido, encadenado y derrotado, pero no había sumisión en su mirada, solo había dolor, rabia y una vigilancia animal. Él era el salvaje, el bárbaro, el enemigo, y ella la hija monstruosa, la paria. El encuentro de los dos seres más despreciados de ese lugar ocurrió en un silencio absoluto, cargado de miedo, dolor y el inicio de algo que ninguno de los dos podía prever. La escena era un retrato de la crueldad humana. De un lado, el guerrero, un hombre cuya libertad le había sido robada, tratado como una fiera. Del otro, la mujer, cuya dignidad le había sido negada desde su nacimiento, usada como un instrumento de tortura. En ese cobertizo fétido y oscuro, dos almas profundamente heridas se miraron por primera vez. Elena dejó la jofaina en el suelo de tierra apisonada, sus manos temblando ligeramente. La tarea parecía imposible, no solo por el peligro, sino por la intimidad forzada. Tendría que tocar a ese hombre, limpiar sus heridas, mirarlo a los ojos. El choque de mundos fue brutal y silencioso. Él, un hombre que vivía bajo el cielo abierto, ahora estaba atrapado entre cuatro paredes. Ella, una mujer que vivía prisionera en su propia casa, ahora era la carcelera de otro prisionero. Sus miradas se cruzaron y se sostuvieron por un largo momento. En los ojos de él, ella no vio al monstruo que le habían descrito, sino un dolor que de una forma extraña y aterradora reconocía. Era el dolor de la incomprensión, del juicio y de la soledad. Y él, a cambio, vio en los ojos de ella no a la figura grotesca de la que el capataz se había burlado, sino un miedo tan profundo y antiguo que parecía haber nacido con ella. El primer puente entre ellos no se construyó con palabras, sino con el reconocimiento mutuo del sufrimiento. Los primeros días en el cobertizo fueron un combate mudo, una danza de miedo y desconfianza en un escenario de oscuridad y dolor. Elena entraba con el corazón martilleando contra las costillas, la respiración contenida en la garganta. Nakai la seguía con una mirada que era una barrera, afilada e impenetrable.
Observaba cada movimiento de ella, la forma en que dudaba antes de acercarse, el temblor en sus manos al desenrollar los paños limpios, la manera en que desviaba la mirada, incapaz de sostenerla de él. Su silencio era un arma, una forma de preservar el último reducto de su dignidad, negándose a dar a sus captores la satisfacción de su sufrimiento. Era un guerrero, incluso encadenado, y su primera batalla en ese lugar era contra la compasión forzada de su carcelera. El ritual de cuidar sus heridas era una prueba para ambos. El primer toque fue eléctrico, un choque de mundos. La piel de él, caliente y febril, bajo los dedos de ella, que estaban fríos de pavor. Él se tensó, un gruñido bajo vibrando en su pecho, un sonido más animal que humano. Elena retrocedió asustada, pero la imagen del rostro satisfecho de su padre la obligó a continuar. Con una delicadeza que rozaba la reverencia, limpió la herida de su hombro, un corte profundo que se infectaba. Trabajaba mecánicamente, enfocándose solo en la tarea, convirtiendo al hombre en un conjunto de lesiones para poder soportar la intimidad aterradora de ese acto. Él, por su parte, soportaba su cuidado con una estoicidad de piedra. Su dolor era inmenso. Ella podía verlo en la contracción de sus músculos, en la fina capa de sudor en su frente. Pero su honor apache no le permitía mostrar debilidad ante un enemigo, y ella, siendo hija de su captor, era el enemigo. Sin embargo, detrás de la fachada de hostilidad, él era un observador. Veía cosas que nadie más en la hacienda se molestaba en notar. Veía que la gentileza de ella no era una orden cumplida, sino un instinto. Sus manos, aunque temblorosas, eran sorprendentemente hábiles y suaves. No lo trataba con el asco que veía en el rostro de los otros hombres. Lo trataba con un miedo que era casi una forma de respeto. La convivencia forzada estableció una rutina frágil. 2 veces al día, Elena venía, trayendo no solo agua y remedios, sino comida, y no eran las sobras destinadas a los prisioneros. Eran porciones de su propia comida, tortillas calientes, un trozo de queso de rancho o cecina que ella contrabandeaba de la cocina escondido en su delantal. Eran pequeños actos de rebelión, de una decencia que desafiaba la crueldad de su padre. Nakai, inicialmente desconfiado, pensando que podría ser veneno, comenzó a aceptar. El hambre era una fuerza poderosa, pero fue la intención detrás de la comida lo que comenzó a erosionar sus defensas. Esa mujer lo estaba alimentando, no como a un animal, sino como a un hombre. En su cautiverio, los dolores de Nakai iban mucho más allá de sus heridas físicas. Eran los dolores del espíritu. En el silencio del cobertizo, su mente viajaba lejos, a las vastas llanuras y las montañas sagradas de su pueblo. Echaba de menos el viento en su rostro, el olor a pino y humo de campamento, la risa de sus hermanos de clan. Estaba encadenado, pero su mayor pérdida era la del cielo abierto, la libertad de correr con los caballos salvajes. El aislamiento era una tortura lenta, y la separación de su tribu una herida más profunda que cualquier corte de cuchillo. Su pasado era duro, forjado en la supervivencia, y ahora su futuro era un borrón de incertidumbre y cautiverio. Elena, sin saberlo, se convirtió su única ventana al mundo. Él comenzó a esperar sus pasos, el sonido suave de su llegada que rompía la monotonía de su sufrimiento. La observaba mientras ella trabajaba, notando los detalles que la definían. Veía la melancolía permanente en sus ojos, la forma en que su cuerpo se encorvaba hacia adentro, como si estuviera en una batalla constante contra el propio espacio que ocupaba. Él, que venía de una cultura donde el valor de una persona se medía por la fuerza y el coraje, no veía en su cuerpo robusto la falla que los otros veían. Veía una presencia sólida, una fuerza contenida, una mujer que soportaba un peso que no era solo físico. El choque inicial de mundos comenzó a transformarse en una curiosidad silenciosa.
Él era el salvaje, el bárbaro, pero en sus ojos ella no encontraba la bestialidad que esperaba. Encontraba una inteligencia afilada, una paciencia de depredador y, por debajo de todo, una tristeza que reflejaba la suya. Ella era la hija del opresor, la mujer monstruosa, pero él no veía la crueldad de su padre en ella. Veía una gentileza torpe, un cuidado que no parecía haber sido enseñado, sino que brotaba de una fuente profunda y escondida dentro de ella. Eran dos prisioneros, cada uno en su propia jaula, comenzando a verse a través de los barrotes. Una tarde particularmente calurosa, mientras Elena cambiaba sus vendajes, un trozo de tela limpia se le resbaló de las manos y cayó en el polvo del suelo. Ella suspiró, un sonido de frustración y cansancio. La tarea de agacharse siempre era un esfuerzo para ella, un recordatorio de su cuerpo grande y torpe. Sintió el rubor de la vergüenza subir a su rostro, aunque solo estuviera él para ver. Mientras se preparaba para el movimiento difícil, Nakai, que la observaba en silencio, movió su pie encadenado. Con un movimiento sutil y preciso, deslizó la tela sobre la tierra apisonada, empujándola cerca de la mano de ella. El gesto fue pequeño, casi insignificante, pero para Elena fue como si el sol hubiera irrumpido a través de las nubes por primera vez su vida. Se detuvo, la mano suspendida en el aire, y lo miró, impactada. Él se burló de su dificultad. No la ignoró, la ayudó. Fue el primer acto de reconocimiento, de simple y pura humanidad que había recibido en años. Sus ojos se encontraron, y por primera vez, la barrera entre ellos tembló. Él desvió la mirada rápidamente, como si se sintiera incómodo con su propia acción, pero la conexión ya se había establecido. Una pequeña semilla de confianza había sido plantada en el suelo árido de ese cobertizo. A partir de ese día, el silencio entre ellos cambió. Ya no era pesado y hostil, sino que se llenó de una nueva conciencia mutua. Se convirtió en un silencio compartido, un espacio donde ambos podían simplemente existir sin la necesidad de máscaras o defensas. Elena comenzó a traer un pequeño banco para sentarse mientras él comía, una presencia quieta que no exigía nada. Y él, poco a poco, comenzó a relajarse en su presencia. La tensión en sus hombros disminuía cuando ella entraba, y sus ojos, aunque todavía vigilantes, ya no contenían la misma animosidad cortante. Estaban aprendiendo el lenguaje del otro, un lenguaje sin palabras, hecho de gestos y respiraciones. La primera palabra fue dicha por él. Su voz, ronca por el desuso, sonó extraña en el silencio del cobertizo. «Agua», dijo en un español vacilante y arrastrado. Elena, sorprendida, se apresuró a darle de beber. Pronto, las palabras se volvieron más frecuentes, aunque cortas y fragmentadas. Le preguntaba sobre los sonidos de afuera, el nombre de un pájaro cuyo canto llegaba hasta ellos, y ella respondía, su propia voz tímida y suave, maravillada por el simple intercambio de información, el acto de enseñar y aprender que creaba un nuevo tipo de intimidad entre ellos. Fue él quien abrió la puerta a su mundo. Una noche en que la luna llena brillaba a través de la rendija del techo, miró el haz de luz y dijo un nombre en su lengua, Tu-na-ye. Luego tradujo, el que observa de noche. Comenzó a contarle historias de su pueblo, no sobre guerra o violencia, sino sobre las estrellas, los espíritus de las montañas y la sabiduría de los animales. Describió un mundo donde el cielo era un libro sagrado y la tierra, una madre generosa. Para Elena, que había vivido confinada a un mundo de reglas rígidas y juicios superficiales, sus palabras eran como agua fresca para un alma sedienta. Él le enseñó a ver el mundo de otra manera. El llanto de un coyote ya no era solo un sonido aterrador en la noche, sino la voz de un espíritu embaucador probando el coraje de los hombres.
La forma de las nubes podía predecir la lluvia no por ciencia, sino por la comunicación entre el cielo y la tierra. Le habló de la comunidad de su tribu, donde cada persona, joven o vieja, fuerte o débil, tenía su valor y su propósito. Un mundo donde la apariencia no significaba nada frente a la fuerza del corazón y la verdad en las palabras de una persona. Ella bebía cada palabra, sintiendo algo despertar dentro de sí, una nostalgia por un hogar que nunca había conocido. El amor, cuando comenzó a surgir, no tuvo la apariencia de pasión. Fue algo mucho más sutil y profundo. Nació del respeto que crecía entre ellos. Ella lo respetaba por la resiliencia de su espíritu, por la sabiduría que cargaba incluso encadenado. Él la respetaba por la fuerza silenciosa con la que ella soportaba su propio dolor, por la bondad inquebrantable que le ofrecía a él, su enemigo. Era un amor que brotaba de la admiración mutua, del reconocimiento de que, bajo las pieles de salvaje y monstruosa, existían dos almas que habían encontrado un espejo inesperado la una en la otra. Pequeños gestos de cuidado se convirtieron en el lenguaje de su afecto creciente. Cuando una noche fría sopló por las rendijas del cobertizo, ella trajo su propio rebozo, el más grueso y cálido que tenía, y lo cubrió mientras él dormía. Él, al despertar y sentir el olor de ella en la tela, no lo apartó. En otra ocasión, al ver que las manos de ella estaban ásperas y agrietadas por el trabajo duro, le enseñó a usar una determinada savia de planta que podía encontrar en el jardín para suavizarlas. Era un intercambio de cuidados, una danza de protección mutua que trascendía sus posiciones de prisionero y carcelera. El combate silencioso se transformó en una complicidad silenciosa. Sus miradas ya no eran de desconfianza, sino de comunicación. Un simple arqueo de cejas de él podía expresar una pregunta. Una pequeña sonrisa de ella, que rara vez aparecía, era una respuesta que iluminaba el ambiente sombrío. Se convirtieron en un equipo improbable, unido contra el mundo cruel que existía fuera de la puerta del cobertizo. Ese pequeño espacio, antes una prisión para ambos, se había convertido en un santuario, el único lugar donde podían ser vistos por lo que realmente eran. La transformación de Elena era lenta, pero profunda. Cerca de Nakai, comenzó a sentirse menos como un error de la naturaleza. Él nunca miraba su cuerpo con desprecio. Su mirada se posaba en su rostro, en sus ojos, en sus manos. Veía sus acciones, oía sus palabras, sentía la energía de su presencia. Por primera vez se sentía vista, y ser vista por él, un hombre cuya propia cultura valoraba la verdad interior por encima de todo, comenzó a sanar heridas que ella ni siquiera sabía que sangraban. La vergüenza, su compañera constante, comenzó a retroceder, a perder su poder sobre ella. La proximidad física ya no era una fuente de miedo. Al tratar sus heridas, ahora casi curadas, sus movimientos eran firmes y seguros. A veces sus manos se rozaban y una corriente de calor pasaba entre ellos, algo nuevo y desconcertante, pero no indeseado. Se acostumbraron a la presencia del otro de una forma tan completa que la ausencia se volvía palpable. En las horas en que estaba lejos de él, en la casona principal, Elena se sentía como si estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento de volver al cobertizo, el único lugar donde podía exhalar. Una noche, mientras una lluvia fina golpeaba el techo, creando una melodía suave y melancólica, terminó sus cuidados y vaciló antes de salir. Había una pregunta en sus ojos, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Él pareció entender. Lentamente alzó la mano, la cadena tintineando suavemente, y con el dorso de los dedos le tocó el rostro por un instante. El toque fue ligero como una pluma, pero cargado con todo el peso de su respeto y creciente afecto. Fue un gesto de ternura impensable, un reconocimiento de su feminidad, de su humanidad,
que la dejó sin aliento. La atracción entre ellos crecía, no de forma explosiva, sino como la marea que sube, inevitable y poderosa. No se basaba en apariencias o convenciones, sino en algo mucho más primordial: la conexión de dos almas que habían encontrado refugio la una en la otra. Su amor se estaba construyendo sobre un cimiento de respeto profundo y comprensión mutua, forjado en el fuego de la adversidad y en la oscuridad de un cautiverio compartido. Cada día que pasaba, los lazos que los unían se fortalecían, tejiendo una cuerda invisible que pronto se volvería lo suficientemente fuerte como para sacarlos del abismo. La convivencia forzada los había despojado de sus identidades impuestas. Él ya no era solo el Apache, era Nakai, el hombre que conocía las estrellas. Ella ya no era la obesa castigada, era Helena, la mujer de manos gentiles y corazón resiliente. En ese cobertizo, lejos de los ojos juzgadores del mundo, crearon un nuevo Edén, un espacio sagrado donde sus verdaderas naturalezas podían finalmente florecer, preparando el terreno para la tormenta que inevitablemente vendría. Su amor era un secreto guardado por el silencio, una verdad que vivía solo en sus miradas y gestos. Aún no había sido nombrado, no había sido confesado, pero su presencia era innegable. Llenaba el aire del cobertizo, más real que las cadenas que lo apresaban, más fuerte que los muros que la aprisionaban. Era un amor nacido de la compasión, nutrido por el respeto y solidificado en la soledad compartida. Un amor que pronto sería puesto a prueba de una manera que pondría sus vidas y sus corazones en juego. La frágil paz del cobertizo fue hecha añicos una mañana en que el sol parecía especialmente cruel. El capataz, el mismo hombre de mirada reptiliana que la había insultado la primera noche, apareció en la puerta, su silueta oscura contra la luz cegadora. Traía en la mano un látigo de cuero crudo, chasqueándolo contra su propia pierna con una satisfacción perversa. Don Alejandro, impaciente por la falta de información del prisionero, había ordenado que se ablandara la resistencia del Apache. Para el capataz, era una licencia para ejercer su brutalidad contenida. Nakai, percibiendo la intención, se irguió todo lo que las cadenas le permitían, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco, el desprecio en sus ojos más afilado que una navaja. Helena, que terminaba de dejar un recipiente con agua, sintió un hielo recorrer su espina dorsal. El momento que temía, la violencia que flotaba en el aire de esa hacienda, finalmente había llegado. El capataz entró, una sonrisa de escarnio deformando sus labios. «Hora de hacer cantar al perro, indio», escupió, desenrollando el látigo. Helena permaneció paralizada por un latido, un único segundo en que toda su vida de sumisión y miedo le gritó que corriera, que se escondiera, que obedeciera la regla primordial de su existencia: ser invisible. Pero entonces su mirada se cruzó con la de Nakai. En él no vio miedo, sino una furia impotente y por debajo la resignación de un hombre preparado para morir con honor. En ese instante, algo primordial y feroz despertó dentro de Helena. El amor silencioso que había crecido en ella se transformó en un instinto protector, una fuerza que no sabía que poseía, más fuerte que una vida entera de cobardía. En el momento exacto en que el brazo del capataz se alzó, el látigo silbando en el aire, Helena se movió. No fue un acto de pensamiento, sino de puro instinto. Con una velocidad que desmentía su tamaño, se lanzó hacia adelante, interponiendo su propio cuerpo entre el cuero y la piel de Nakai. Se convirtió en un escudo humano, plantando los pies firmemente en la tierra, los brazos abiertos como una osa madre protegiendo a su cría. Al sonido del látigo muriendo en el aire, le siguió un silencio impactado. El capataz se congeló, el brazo aún en alto, la incredulidad estampada en su rostro. Esperaba miedo,
no desafío. Y el desafío venía de la criatura más improbable, la mujer que todos consideraban menos que nada. La sorpresa del capataz rápidamente se transformó en una furia humillada. Ser desafiado por un apache era una cosa. Ser detenido por la hija obesa del patrón era una afrenta insoportable. Incapaz de agredirla físicamente con el látigo, derramó sobre ella todo el veneno de sus palabras. Ballena inútil, defendiendo a un animal. Se merecen el uno al otro, los dos monstruos. Cada palabra era un golpe, una repetición cruel de todos los insultos que había oído toda su vida. Y entonces la empujó. Con toda su fuerza la arrojó a un lado. Elena cayó pesadamente en el lodo formado por un poco de agua derramada, la humillación completa. El capataz escupió en el suelo cerca de ella y lanzando una última mirada de odio a Nakai, salió del cobertizo, cerrando la puerta de un portazo. El silencio que siguió fue más ruidoso que la confrontación. Cubierta de lodo y con el corazón latiendo descontroladamente, Elena se apoyó en los codos. El dolor de las palabras del capataz la golpeó en oleadas, pero un nuevo sentimiento se sobrepuso, un extraño y feroz orgullo. No había retrocedido. Por primera vez en su vida había luchado por algo, por alguien. Ignorando su propia suciedad y el dolor de la caída, su primer instinto fue mirar a Nakai. ¿Te lastimó?, susurró, la voz temblorosa. Él negó con la cabeza, sus ojos fijos en ella con una intensidad que la dejó sin aire. No estaba mirando a la mujer caída en el lodo, estaba mirando a la guerrera que lo había defendido. Su protagonismo había nacido en ese acto de sacrificio. Esa noche, la atmósfera en el cobertizo había cambiado para siempre. Mientras limpiaba un pequeño rasguño en el brazo de él, causado cuando se tensó contra las cadenas, las lágrimas que había contenido finalmente se escaparon. Lloraba en silencio, de vergüenza por las palabras que oyó, de miedo por las consecuencias de su acto. Fue entonces cuando Nakai hizo algo que rompió todas las barreras restantes. Con una delicadeza infinita, alzó la mano y le tocó el rostro mojado, forzándola a mirarlo. «De donde yo vengo», dijo, su voz baja y grave. «Un cuerpo fuerte como el tuyo no es una vergüenza, es un don. Significa que puedes soportar inviernos duros, que puedes dar a luz hijos fuertes, que la vida no puede quebrarte fácilmente. Ese hombre es ciego, no vio tu fuerza». Sus palabras fueron como un bálsamo en las heridas de toda una vida, pero no había terminado. Manteniendo su mirada fija en la de ella, continuó. «He visto a muchos hombres valientes en batalla, hombres que no temen a la muerte, pero nunca he visto un corazón tan valiente como el tuyo hoy». La revelación fue devastadora en su simplicidad y poder. No solo la aceptaba, la admiraba. No solo ignoraba su cuerpo, lo resignificaba, transformando su mayor motivo de vergüenza en su mayor virtud. En ese momento, el amor se volvió inevitable, una verdad tan fundamental como el suelo bajo sus pies. Ella vio en él no a un prisionero, sino a su salvación, al único hombre que la había visto en su totalidad. Todo el dolor, toda la humillación acumulada, se desmoronó bajo el peso de esa validación. Ya no era Elena, la obesa castigada. Era Elena, la mujer de corazón valiente. La transformación emocional fue sísmica, un cambio tectónico en su alma. Se inclinó hacia el toque de él, cerrando los ojos, y por primera vez no sintió el deseo de esconderse, sino el de ser vista, de ser totalmente conocida por ese hombre. El amor, antes un sentimiento sutil y no verbalizado, ahora era la única certeza en un mundo de caos. Floreció a partir de ese respeto profundo, de esa admiración mutua, convirtiéndose en una fuerza activa e inquebrantable. Y con esa certeza vino otra, la de que la fuga era la única salida. No podrían volver a ser lo que eran antes. La decisión de huir, una vez tomada, encendió en ellos una urgencia febril.
La noche siguiente, oscura y sin luna, sería su única oportunidad. Elena, que toda su vida había sido una prisionera pasiva, se convirtió en la arquitecta de su propia liberación. Su conocimiento íntimo de esa casa, cada tabla que crujía, cada sombra donde esconderse, se transformó en un arma. Con el corazón tronando en el pecho, se deslizó por los pasillos silenciosos, robando la llave del cobertizo de la oficina del capataz, un machete de la cocina y un saco de lona que llenó con pan, queso y un odre de agua. Cada acto era una transgresión, un golpe contra la tiranía de su padre. No sentía miedo, solo una claridad de propósito que nunca había experimentado. Su vida entera había sido una preparación para esa única noche de rebelión. Al llegar al cobertizo, trabajó rápido, sus manos firmes al girar la llave en la cerradura oxidada. El sonido del metal cediendo fue el sonido más dulce que jamás había oído. Adentro, Nakai ya la esperaba, de pie, alerta como un animal salvaje. Liberarlo de las cadenas fue el acto final de ruptura con su pasado. Ya no era su carcelera, sino su cómplice, su compañera. Juntos, se movieron como dos sombras unidas, él guiándola a través de la oscuridad de la noche con sus instintos de guerrero, ella guiándolo por los pasajes seguros de la hacienda con su memoria de cautiva. Cruzar la frontera invisible de las tierras de su padre fue como emerger de una tumba. El aire de la libertad era frío y cortante, y por primera vez en su vida, Elena sintió que podía respirar hasta el fondo de sus pulmones. El viaje por las tierras salvajes fue una prueba que la rehizo por completo. Lejos de los espejos y las miradas de juicio, su cuerpo dejó de ser una fuente de vergüenza y se convirtió en la fuente de su supervivencia. La fuerza que antes la maldecía, ahora la impulsaba por las laderas empinadas. La robustez, que era motivo de burla, ahora la ayudaba a soportar las noches frías y los largos días de caminata. Nakai se convirtió en su maestro, enseñándole a leer las estrellas, a encontrar agua bajo la tierra seca, a caminar sin dejar rastro, y él, a su vez, la veía florecer. La mujer que se encogía pidiendo disculpas por existir daba paso a una mujer de pasos firmes y mirada directa, cuya risa, cuando finalmente llegó, era tan libre y poderosa como el viento de las montañas. Aprendió a montar a caballo como una apache, no en las pesadas sillas de su gente, sino sintiendo el movimiento del animal debajo de ella, una extensión de su propio cuerpo. Aprendió que la verdadera belleza no estaba en la delicadeza de una forma, sino en la resiliencia de un espíritu, en la capacidad de adaptarse y perseverar. La mujer que había sido castigada por su físico encontró en la naturaleza salvaje la redención de su propia carne. Su cuerpo no era un error, era un testimonio de su capacidad para resistir, para vivir, para amar. Ya no era la anomalía de la hacienda Valero, era una mujer de la tierra, fuerte, capaz y completa. No buscaron el gran campamento del pueblo de Nakai, todavía disperso y cauteloso tras los recientes conflictos. En su lugar, él la llevó a un lugar sagrado y secreto de su juventud, un pequeño valle anidado entre paredes de roca roja, con un manantial de agua cristalina y árboles antiguos que ofrecían refugio. Allí construyeron un nuevo hogar, no con ladrillos y argamasa, sino con respeto mutuo y un amor forjado en la más profunda adversidad. La vida era simple, dura, pero era suya. El sonido que llenaba sus días ya no era el de susurros maliciosos, sino el del viento, el canto de los pájaros y eventualmente el sonido de sus propias voces construyendo un futuro. Su amor, nacido en el silencio, floreció en palabras y caricias. Él le enseñaba su lengua y ella le enseñaba las canciones de cuna que su abuela le había cantado en secreto. Ya no había barreras entre ellos. Él amaba la fuerza de ella, la bondad inquebrantable que poseía. Ella amaba la sabiduría de él,
la forma en que sus ojos parecían contener la historia de 1000 generaciones. Él la veía, no como el mundo la veía, sino como ella realmente era, una mujer de corazón valiente y alma generosa. Y en esa mirada, Elena encontró no solo el amor, sino a sí misma, la versión de sí que siempre había existido, escondida bajo capas de dolor y vergüenza. Una tarde, sentada a la entrada de su refugio, miró hacia el horizonte lejano, en dirección a la vida que había dejado atrás. No había amargura en su corazón, ni siquiera rabia, solo una paz profunda y serena. Pensaba en su padre y en su hermana, no como monstruos, sino como prisioneros de un tipo diferente de jaula, una hecha de orgullo y apariencias. Su castigo había sido su salvación. La crueldad de su padre la había empujado a los brazos del único hombre en el mundo que podía liberarla de verdad. Estaba en paz con su pasado porque ya no la definía. Al escapar de esa hacienda, Elena se liberó de 2 prisiones, la de su padre y la que llevaba dentro de sí. La vergüenza de su cuerpo se disipó como niebla bajo el sol de la mañana, reemplazada por una confianza que venía no de la forma, sino de la función, de la fuerza, del alma. Ya no era un objeto de desprecio, sino el centro del universo de un hombre, la compañera de un guerrero, una mujer cuyo valor se medía en coraje y amor. Finalmente, entendía lo que Nakai veía en ella, pues ahora ella también podía verlo. El mundo que la juzgaba por la cáscara, por la apariencia, se había convertido en un eco lejano, el recuerdo de una pesadilla que ya no le pertenecía. En el silencio de las montañas, junto al hombre que la amaba incondicionalmente, encontró más que un refugio, encontró su verdadera patria, un lugar donde su cuerpo no era una carga, sino un templo, y su corazón, la guía. La redención no vino de un cambio en su físico, sino de un cambio en la percepción, un milagro obrado por el poder de un amor que veía lo esencial. Si esta historia de coraje y amor también te conmovió, no te la guardes solo para ti. Hay una fuerza inmensa en narrativas que nos recuerdan el valor del alma sobre la apariencia, el poder de la bondad en un mundo cruel y la belleza que reside en la resiliencia. Historias como la de Elena y Nakai merecen viajar lejos, tocar otros corazones y encender nuevas luces de esperanza en quienes más lo necesitan. Deja tu like para que este mensaje llegue a más personas. Comparte con alguien que necesite oír sobre la fuerza del amor verdadero y suscríbete para acompañar más historias que reconfortan el corazón y nos recuerdan nuestra propia humanidad. Tu interacción nos ayuda a seguir trayendo contenidos que hacen la diferencia, que emocionan y que sobre todo conectan.